Le disparé a mi tío en la rodilla derecha. No para matarlo, sino para que arrastrara su culpa el resto de su vida miserable, como él me había arrastrado a mí al infierno familiar. La sangre salpicó el suelo de la cabaña como un recordatorio rojo de que la herencia no era solo tierra y madera, sino deudas de sangre que nadie paga con palabras. Y mientras él gritaba, supe que el abuelo me había dejado esa puerta cerrada, no por accidente, sino como el primer candado de una venganza que yo mismo forjaría, llave por llave. Era el verano de 2018 en las afueras de Granada, donde el calor seco de Andalucía quema la piel como un hierro al rojo, y los olivos centenarios susurran secretos que nadie quiere oír. Mi nombre es Javier Ruiz, 32 años entonces. Un tipo común que había pasado la vida adulta garabateando informes en una oficina de seguros en el centro de la ciudad, soñando con escapar del bullicio de las Ramblas y las mentiras de mi propia familia. Mi abuelo, don Manuel, había sido el patriarca indiscutible de los Ruiz, un hombre de manos callosas por años de labrar viñedos en las colinas de la Alpujarra, con ojos que perforaban como el sol de mediodía y una voz que hacía temblar a los curas en la misa dominical. Murió de un infarto en su lecho, solo, con el rosario entre los dedos y una nota garabateada en el reverso de un sobre. Para Javier. La cabaña es tuya. La puerta. Descubre por qué está cerrada. Perdóname, hijo. Recibí la llamada del notario un martes por la mañana, mientras sorbía un café amargo en mi piso diminuto de Albaicín, con vistas a la Alhambra que me recordaban lo lejos que estaba yo de cualquier grandeza. Señor Ruiz, su abuelo le ha legado la finca El Olivar, incluyendo la cabaña en el bosque de los Cahorros. Valor estimado, 200.000 euros. Pero hay irregularidades. Irregularidades. Esa palabra se me clavó como una espina de aceituna. Mi familia nunca había sido un pozo de armonía. Mi padre, muerto en un accidente de tráctor cuando yo tenía 10 años, había sido el hijo pródigo que dilapidó la mitad de las tierras en deudas de juego. Mi madre, una mujer frágil de ojos hundidos, se había refugiado en la iglesia después de eso, dejando que mi tío Carlos, el hermano menor de mi padre, tomara las riendas del negocio familiar. Carlos, con su sonrisa de tiburón y sus trajes baratos de Zara, había convertido los viñedos en un emporio de exportación de aceite, pero siempre con una hedora corrupción que todos solíamos pero nadie nombraba. Conduje hasta la cabaña esa misma tarde. El viejo Seat Ibiza traqueteando por caminos de tierra roja que serpenteaban entre pinos y encinas. El bosque de los Cahorros era un laberinto verde, salpicado de ruinas moriscas que el turismo había convertido en postales. Pero para mí era el patio de juegos de la infancia, donde el abuelo me enseñaba a tallar cucharas de olivo y a maldecir en voz baja a los usureros que venían de Madrid. La cabaña emergió al final del sendero como un espectro familiar, paredes de piedra musgosa, techo de tejas rojas curvadas por el viento, y esa puerta principal, de roble macizo, con un candado oxidado que parecía desafiarme directamente. Intenté forzarla con una rama, pero no cedió. Rodeé la casa. Encontré una ventana rota en la parte trasera y me colé dentro como un ladrón en mi propia herencia. El interior era un mausoleo de polvo y recuerdos. La chimenea fría con cenizas de hogueras pasadas. La mesa de comedor donde jugábamos al dominó hasta la medianoche. Y en la pared, un retrato desvaído del abuelo con mi padre. Ambos sonriendo como si el mundo no les debiera nada. Busqué la llave por todas partes, cajones, bajo las vigas, incluso en el pozo seco del patio, pero nada. Solo encontré una caja de hojalata escondida bajo una tabla suelta del suelo, con papeles amarillentos, facturas de préstamos, cartas de amenazas bancarias fechadas en 1995, y una nota en la letra temblorosa del abuelo. Carlos me traicionó. Vendió la mitad de El Olivar a los Gómez para saldar sus deudas.
No lo perdones, Javier. La puerta guarda la prueba. Mi corazón latió como un tambor de Semana Santa. ¿Traición? Carlos siempre había sido el hombre de familia, el que organizaba las reuniones en la masía con jamón ibérico y vino de la casa, el que me había prometido un puesto en la empresa cuando terminara la universidad. Pero ahora, esa promesa olía a veneno. Llamé a mi madre esa noche, desde el móvil con una sola barra de cobertura. Mamá, ¿qué sabes de esto? Porque el tío vendió tierras del abuelo. Silencio al otro lado, roto solo por el tic-tac de su reloj de pared en el fondo. Javi, hijo, no remuevas el pasado. Tu abuelo era un hombre duro, y Carlos hizo lo que tenía que hacer para salvarnos. Salvarnos. Esa palabra me revolvió el estómago. ¿Salvarnos de qué? ¿De la pobreza que mi padre había acabado con sus vicios? Regresé a Granada al amanecer, con la caja bajo el brazo, y busqué a Elena, mi excompañera de la universidad, ahora abogada en un bufete de la Plaza Nueva. Elena era mi ancla en el caos, morena de ojos verdes como el Guadalquivir, con una risa que cortaba la niebla de mis dudas, y un sentido de la justicia que la hacía peligrosa para los que mentían. Nos encontramos en una terraza con vistas al río, bajo la sombra de un naranjo en flor. Le conté todo, extendiendo los papeles sobre la mesa entre cafés con leche y croissants. Esto es grave, Javi, dijo ella, ajustándose las gafas mientras leía. Si Carlos falsificó documentos para vender esas tierras, es fraude. Pero la cabaña. Esa puerta cerrada podría tener algo más. ¿Un testamento oculto? ¿Pruebas? Sus dedos rozaron los míos. Un gesto que me recordó por qué la había dejado. No por falta de amor, sino porque su ambición me hacía sentir pequeño. Necesito que investigues, Elena. Discretamente. Ella asintió, pero sus ojos decían que esto no era solo un favor, era una puerta que se abría entre nosotros, crujiente y llena de sombras. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones familiares forzadas. Carlos me invitó a la Masía El Olivar, ahora un complejo turístico con piscinas y catas de aceite como si nada hubiera cambiado. Sobrino, qué alegría verte. La herencia del viejo es un detalle, pero únete a nosotros. Hay sitio para ti en la gerencia. Su apretón de manos era viscoso, como aceite rancio. Mi madre estaba allí, sirviendo tapas con manos temblorosas, y mi prima Laura, la hija de Carlos, una chica de 25 con uñas pintadas de rojo y un iPhone siempre en la mano, me miró con curiosidad fingida. Tío Javi, ¿vas a quedarte en la cabaña? Suena romántico, pero espeluznante. Espeluznante. Sí, lo era. Durante la cena, bajo luces de guirnaldas y el aroma de paella valenciana, saqué la nota del abuelo. Tío, explícame esto. El tenedor de Carlos se detuvo a medio camino de su boca, y por un segundo, vi el pánico en sus ojos, un destello de rata acorralada. No sé de qué hablas, muchacho, mintió, pero su voz era un hilo tenso. Mi madre intervino, pálida como la hostia. Javi, basta. Tu abuelo deliraba al final. Enfermedad de Alzheimer, lo sabes. ¿Alzheimer? El abuelo había muerto lúcido como un juez, contando anécdotas de la guerra civil con detalles que avergonzaban a los historiadores. Esa noche, solo en mi piso, la rabia me consumió. Encendí un cigarrillo, maldita costumbre que juré dejar, y planeé mi primer movimiento, hackear el ordenador de la empresa de Carlos. No era un genio de la informática, pero un amigo de la oficina me debía un favor. Al día siguiente, en un cibercafé de la calle Reyes Católicos, descargué correos, transferencias sospechosas a cuentas en las Islas Caimán. Contratos firmados con los Gómez, una familia de especuladores madrileños conocidos por devorar fincas andaluzas, y, lo peor, un email de Carlos a mi madre, hermanita. El viejo no debe enterarse.
Lo hice por nosotros. El dinero salva a la familia. La traición era un nudo en mi garganta, asfixiante como el bochorno de agosto. Llamé a Elena de nuevo, esta vez en su despacho, rodeados de legajos y el zumbido de un ventilador. Pruebas suficientes para demandar, Javi. Pero si vas a por Carlos, irás a por todos. Tu madre lo sabía. ¿Mi madre? La mujer que me había criado con cuentos de santos y rezos. Cómplice en el robo de su propio padre, el mundo se inclinó. Y vomité en el baño del bufete, el sabor a bilis mezclándose con lágrimas de rabia. No puedo creerlo, balbuceé al volver. Elena me abrazó, su perfume a jazmín calmando el temporal. La familia es un veneno lento, Javi. Pero tú decides si bebes o escupes. Decidí escupir. Mi venganza no sería un juicio polvoriento en los tribunales de Granada, sería personal. Un bisturí en las carnes blandas de su hipocresía. Empecé pequeño, anónimamente. Filtré los correos a un periodista local de la Aidil, un tipo cascarrabias llamado Paco que odiaba a los terratenientes. El artículo salió una semana después, escándalo en la Alpujarra, fraude en la herencia de los Ruiz. Las acciones de la empresa de Carlos cayeron un 15%, y las llamadas de inversores furiosos llenaron su buzón. Él me confrontó en el bar de la plaza. Con el aliento a coñac, fuiste tú, ¿verdad? Pequeño bastardo. El abuelo te malcrió. Le sonreí. Sorbiendo mi caña, no, tío. Solo abrí una puerta que tú cerraste. Pero la puerta de la cabaña seguía sellada. Un enigma que me obsesionaba. Regresé una noche de luna llena, con una piqueta robada de una obra en las afueras. El candado cedió con un chasquido metálico, como un hueso roto, y empujé la puerta. Dentro. No había tesoros ni oro, solo un armario empotrado, forzado con violencia. Y en su interior, un maletín de cuero agrietado. Lo abrí con manos temblorosas, fotos desvaídas de mi padre joven, drogado en un burdel de Málaga, cartas de amor entre el abuelo y una mujer desconocida, mi abuela, supuestamente muerta en el parto, que hablaban de un hijo bastardo. Y, lo más demoledor, un testamento alternativo, fechado un año antes de su muerte, dejando todo a mí, no solo la cabaña. Para Javier, el único puro de sangre Ruiz. Carlos es veneno, no lo dejes beber. El shock me dejó arrodillado en el polvo, sollozando como un niño. No era solo traición, era un complot para borrarme del mapa familiar. Carlos había falsificado el testamento original. Mi madre lo había encubierto por lealtad ciega. Y yo. Yo era el fantasma que habían intentado enterrar vivo. Esa noche, juré por la cruz del abuelo un relicario de plata que encontré en el maletín que les haría pagar no con balas, sino con la ruina que merecían. Perderían el nombre, el dinero, el honor que tanto custodiaban. La venganza es un vino añejo, se fermenta en tinieblas. Adquiere cuerpo con el tiempo. Y cuando lo sirves, quema la garganta del enemigo hasta las entrañas. Al día siguiente, con el testamento en mi bolsillo como un talismán ardiente, conduje de vuelta a Granada envuelto en una niebla de determinación fría. Elena me esperaba en su piso. Un ático minimalista en el Sacromonte con vistas a las cuevas gitano-flamencas que palpitan de vida nocturna. Muéstramelo, dijo. Y cuando desplegué el documento bajo la luz cruda de una lámpara halógena, sus ojos se abrieron como pozos. Esto invalida todo, Javi. Puedes reclamar el olivar entero. Pero, ¿estás listo para la guerra familiar? Tu madre te odiará. ¿Odiarme? Ella ya me había matado un poco cada vez que callaba una verdad. Le conté sobre las fotos, las cartas, el bastardo que quizás yo era hijo de un error, no de un linaje puro. Elena me sirvió un tinto de la Ribera del Duero, fuerte como mi pulso acelerado. No eres bastardo, Javi. Eres el heredero. Usa esto para sanar, no para destruir.
Pero sanar era un lujo para santos. Yo era un Ruiz, forjado en viñedos donde la tierra se toma con uñas y dientes. Destruir es sanar para mí, respondí. Y sellamos el pacto con un beso que sabía a traición y promesas rotas. Elena sería mi aliada, mi escudo legal, pero también mi debilidad en sus brazos. La rabia se diluía en deseo, recordándome que los hombres vengativos queman por amor. El primer golpe lo lancé contra Carlos con precisión quirúrgica. Contraté a un detective privado, un ex policía de Sevilla llamado Ramiro, con cicatrices de navaja en la mejilla y un olfato para la mierda como un sabueso. Encuéntrame todo sobre los Gómez y las Cayman, le dije en un bar de tapas cerca de la catedral, entre platillos de jamón y gambas al ajillo. Ramiro cobraba caro, pero valía cada euro. 2 semanas después, me entregó un dossier gordo como un misal, lleno de extractos bancarios, fotos de Carlos en yates de Marbella con putas de lujo, y pruebas de lavado de dinero a través de la exportación de aceite mezclado con subvenciones europeas falsificadas. Tu tío es un pez gordo en un estanque pequeño, gruñó Ramiro, mascando un puro. Los Gómez son los tiburones. Si lo hundes, ellos muerden de vuelta. No me importaba. Presenté la demanda esa misma tarde, en el juzgado de primera instancia de Granada, con Elena a mi lado como una leona en tacones. El magistrado, un hombre canoso con gafas de montura gruesa, levantó una ceja al leer el testamento. Esto complica las cosas, señor Ruiz. Suspensión provisional de ventas de la finca. Carlos se enteró por la tarde. Su llamada fue un huracán, hijo de puta. ¿Crees que puedes joderme con papeles viejos? Te arrepentirás. Colgué, pero su voz ecoaba en mi cabeza como un eco en la catedral. Esa noche, soñé con la puerta de la cabaña abriéndose sola, revelando no pruebas, sino el cadáver de mi padre, con la cara de Carlos. La reacción en cadena fue inmediata y deliciosa. El Aidil publicó una segunda pieza, Heredero de Sereda al traidor, batalla por el olivar. Las redes sociales, esa cloaca moderna, estallaron, tuiteros andaluces clamando por justicia rural. Influencers de aceite virgen compartiendo memes de Carlos como un mafioso de Almodóvar. Mi prima Laura me mandó un WhatsApp furioso, eres un egoísta, tío. Papá solo quería lo mejor. Lo mejor. Lo mejor era mentirle a un moribundo. Bloqueé su número, pero no antes de ver una foto adjunta. Ella, posando en bikini en la piscina de la Masía, con el hashtag Salvemos el Olivar. Niña tonta, no sabía que la guerra familiar devora a los inocentes primero. Mi madre vino a verme un domingo, golpeando la puerta de mi piso como un tambor de procesión. La dejé entrar, y se sentó en el sofá deshilachado, retorciendo un pañuelo bordado con iniciales de mi infancia. Javi, por Dios, para esto. Tu tío es familia. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá el señor? Sus ojos, inyectados en rojo, eran pozos de culpa materna. Le mostré las cartas, las fotos. Mamá, tú lo sabías. Ayudaste a enterrar al abuelo vivo. Rompió a llorar, un sollozo gutural que llenó la habitación de mocos y arrepentimiento. Lo hice por ti, hijo. Carlos prometió cuidarte. Tu padre nos dejó en la ruina. El viejo nos odiaba por eso. ¿Odiaba? No. El abuelo había amado en silencio, dejando migajas para los cuervos. La abracé, pero mi abrazo era de hielo. Vete, mamá. Elige, ellos o yo. Se fue tambaleando, dejando el pañuelo como una ofrenda de paz rota. Elena y yo intensificamos el asedio. Ella presentó mociones para congelar activos. Yo, meanwhile, visité a los Gómez en su torre de oficinas en Madrid. Un viaje en AVE que me costó un riñón pero valió la vista de sus caras pálidas. Señor Ruiz, su tío nos debe favores, dijo el patriarca Gómez, un tipo obeso con corbata de seda.
desde su escritorio de caoba. Pero si hay pruebas. Negociemos. Negociar. La palabra me dio náuseas. Les mostré extractos selectos, o devuelven las tierras, o van con Carlos al juzgado. Se rieron, pero era risa nerviosa, como el graznido de cuervos antes de la tormenta. De regreso en Granada, celebré con Elena en un tablao flamenco del Albaicín palmas ardientes, guitarras que lloraban saetas, y su cuerpo pegado al mío en la penumbra. «Estás cambiando, Javi», murmuró ella entre copas de manzanilla. «La venganza te come». Tal vez. Pero el hambre era dulce. Entonces llegó el primer contraataque. Una mañana, al salir del gimnasio, 2 matones con acento madrileño me esperaban en el parking. «Deja la cabaña, Ruiz. O te la cerramos para siempre». Me dieron un puñetazo en el estómago que me dobló como un olivo torcido. Y huyeron riendo. Llamé a la policía. Pero el atestado fue un chiste, amenazas vagas. Señor. Sin testigos. Vagas. La sangre en mi camisa no era vaga. Esa noche, en la cabaña ahora mi refugio, forcé el armario de nuevo y encontré un revólver antiguo, un Astra 300 del abuelo, cargado con balas oxidadas. Lo limpié con aceite de oliva, irónico bálsamo para mi furia. No lo usaría aún. La venganza es un arte, no un garrotazo. El miedo es un invitado traicionero, entra por la puerta trasera. Se acomoda en tu pecho y susurra dudas hasta que duermes con un ojo abierto y el otro en el abismo. Después del incidente en el parking, instalé cámaras en la cabaña, pequeños ojos electrónicos comprados en una ferretería de la Gran Vía y contraté a Ramiro para vigilarme las espaldas. «Esto se pone feo, jefe», me dijo por teléfono. Su voz ronca como grava. «Los Gómez juegan sucio. He oído de fincas quemadas en La Mancha». «Quemadas». La imagen me evocó hogueras de la Inquisición, y juré que si tocaban el olivar, les devolvería las cenizas en una urna. La demanda avanzaba como un río crecido, audiencias preliminares en el juzgado, donde Carlos se presentaba con abogados de Málaga, tipos con maletines de piel de cordero y sonrisas de serpiente. En la primera vista, me miró desde la mesa de la defensa. Sus ojos inyectados en veneno. «Mi cliente niega todo, señoría. El testamento es una falsificación sentimental». Elena contraatacó con expertos forenses. «La tinta data de 2017, coincidente con la muerte del testador». El magistrado frunció el ceño y concedió una pericial independiente. Salimos del juzgado bajo un sol que abrasaba las losas de la plaza, y Carlos me interceptó en el pasillo. «Escucha, sobrino. Retira la demanda, y te doy el 20% de la empresa. Somos familia». Familia. La palabra era un ácido en mi lengua. La familia que me robó. Y H signo de interrogación en yo. «Tío. Te veré pudrirte». De regreso en la cabaña, la soledad me golpeó como un viento del norte. Encendí la chimenea con leña de encina, y mientras las llamas danzaban, releí las cartas del abuelo. Eran epístolas de pasión prohibida. «Mi amor. El niño nacerá en secreto. Carlos es el heredero legítimo. Pero Javier. Él llevará mi fuego». «¿Fuego?» «Sí, el mismo que ahora me consumía». Llamé a mi prima Laura esa noche. Un impulso masoquista. «Laura, ven a la cabaña. Hablemos». Ella llegó al atardecer, en un Fiat rojo polvoriento, con vaqueros ajustados y una botella de vino de rueda. «Tío, esto es una locura. Papá está destrozado. La empresa pierde clientes». Nos sentamos en el porche, bajo estrellas que pinchan como espinas, y le conté todo: la traición, el testamento, el revólver que ahora guardaba en el cajón. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero no de mi parte, tú no entiendes. Papá lo hizo por mí. Tengo deudas. Cáncer de mi madre lo provocó». «¿Cáncer?
mi tía, la mujer de Carlos, muerta hace 2 años en silencio. Un nudo de culpa me apretó el pecho. ¿Y por eso robaron al abuelo? Ella se levantó, furiosa. El abuelo era un tirano. Nos dejó nada mientras tú jugabas al niño rico en la ciudad. Niño rico. Ja. Mi salario de oficinista apenas pagaba el alquiler. Laura se fue dejando la botella a medias. Y yo bebí hasta el amanecer. El vino convirtiendo la rabia en autocompasión. ¿Era yo el villano aquí? No. Solo el eco de agravios pasados. Elena llegó a mediodía, con bolsas de provisiones del mercado de San Agustín. Aceitunas, queso manchego, pan crujiente. Pareces un fantasma, Javi. Le conté la charla con Laura, y ella suspiró, masajeándome las sienes. La venganza ciega, amor. Piensa en el después. El después. El olivar mío, pero vacío de familia. Hicimos el amor en la cama del abuelo, crujiente de años, sus cuerpos entrelazados como raíces de olivo. Pero en su clímax, vi el rostro de mi madre, suplicante, y el placer se torció en amargura. El contraataque de Carlos escaló una demanda cruzada por difamación, alegando que yo había inventado el escándalo para extorsionar. El aidil retractó partes del artículo bajo presión legal. Y Ramiro me alertó, vigilan tu piso. Javi. Cuidado con la ex. ¿Elena? No, mi madre. Ella había hablado, soltando confesiones a los abogados de Carlos. Mi hijo es inestable. El abuelo lo mimó demasiado. Inestable. La palabra me impulsó a actuar. Organicé una reunión secreta con los trabajadores de El Olivar, viejos jornaleros que el abuelo había tratado como hijos en una taberna de las colinas. Hombres, Carlos os paga una miseria mientras él nada en oro robado. Testificad por mí, y os daré acciones justas. Murmullos de asentimiento, manos callosas estrechando la mía. Eran mi ejército silencioso. Raíces profundas contra el viento. Pero el twist vino de donde menos lo esperaba. Una carta anónima en mi buzón de la cabaña. Escrita en letra temblorosa, Javier, para antes de que sea tarde. Tu padre no murió en un accidente. Pregunta a tu madre. El mundo se detuvo. ¿Accidente? El Tractor volcado en 2006. Falla mecánica. Decían los informes. Corrí a casa de mi madre en el barrio del Zaidín. Un piso humilde con santos en las paredes y olor a sopa de ajo. La encontré arrodillada en oración. El rosario chasqueando como huesos. Mamá, ¿qué le pasó a papá? Ella se levantó despacio. Cara cenicienta, un accidente. Hijo. Dios lo quiso así. Mentía. Lo vi en sus pupilas dilatadas. La zarandeé. Suave al principio. Luego con furia. Dime la verdad o llamo a la policía. Colapsó en una silla. Sollozando, Carlos. Lo empujó. Tu padre descubrió el fraude. Amenazó con contarlo. El Tractor. Fue sabotaje. Lo enterramos para protegerte. Protegerme. Otra mentira piadosa que me apuñalaba. Mi tío no solo había robado, había asesinado. El revólver del abuelo pesó en mi mente como plomo. Esa noche, solo en la cabaña, cargué una bala y apunté al retrato de la familia en la pared. Disparé, el estruendo rompiendo el silencio del bosque como un trueno. El cristal se astilló, y con él, mi cordura. Llamé a Elena. Voz quebrada, todo cambia. Mató a mi padre. Ella vino volando. Y entre lágrimas y besos, juramos acabar con él. Pero en su abrazo, sentí el primer hilo de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. La venganza devoraba no solo a Carlos, sino a mí. La verdad es un veneno lento, gotea en tus venas. Disuelve las ilusiones. Y te deja hueco, listo para llenarte de odio puro. Después de la confesión de mi madre,
El mundo se redujo a un túnel oscuro con Carlos al final, sonriendo con dientes ensangrentados. No dormí esa noche, en cambio. Caminé por el bosque de los Cahorros, la luna filtrándose entre pinos como cuchillos plateados, hasta llegar a un claro donde el abuelo y yo solíamos cazar conejos. Me senté en una roca musgosa, el revólver en el regazo, y lloré por el padre que apenas recordaba, un hombre de risa fácil y manos hábiles, destruido por la codicia de su hermano. Al alba, regresé a la cabaña con un plan cristalino. No bastaba con el juzgado, necesitaba justicia visceral, de la que deja cicatrices eternas. Elena fue mi faro en la tormenta. Llegó con expedientes frescos y un termo de café solo, su pelo recogido en una coleta práctica que la hacía parecer una guerrera de la Salpujarra. Si acusamos de homicidio, necesitamos pruebas irrefutables. Javi. Tu madre testificará. Asentí, aunque el peso de traicionarla me aplastaba. Llamamos a Ramiro. Y el cabo profundo, el mecánico del tractor, vive en Motril. Dice que Carlos pagó por arreglos especiales. Especiales. Sabotaje. Entrevistamos al viejo en su taller polvoriento, oliendo a gasolina y sal del mar. Un hombre encorvado con dedos manchados de aceite eterno. Sí, señor. Aflojó los frenos. Dijo que era un favor familiar. Yo lo hice por los 500 euros. Grabamos su confesión en el móvil de Elena. Un hilo de oro en la madeja de mentiras. Presentamos la ampliación de la demanda, no solo fraude, sino encubrimiento de homicidio. El juzgado bulló como un avispero, la prensa nacional hasta El País recogió el escándalo, sangre en el aceite, crimen en herencia andaluza. Carlos fue detenido esa misma tarde, esposado en la puerta de la masía mientras flashes de cámaras lo cegaban. Vi el vídeo en YouTube, su cara descompuesta, gritando es una trampa, y por primera vez, sentí un atisbo de piedad no por él, sino por Laura, que corría tras el coche policial sollozando. Ella me llamó esa noche, tío. ¿Por qué? Papá es un monstruo. Pero... es mi papá. Le dije la verdad cruda, porque mató al mío. Laura. ¿Y tú lo sabías? Silencio. Luego un clic. La familia se rompía como cristal bajo el martillo. Mi madre se derrumbó por completo. La visité en el hospital, donde la habían ingresado por un colapso nervioso. Tubos en los brazos. Monitor pitando como un reloj de muerte. Perdóname, Javi, murmuró, voz frágil como papel de fumar. Pensé que el silencio nos salvaba. Le tomé la mano. Fría como mármol, el silencio nos mató a todos. Mamá. Salió en una semana, pero ya no era la misma, se mudó a un convento en las afueras, rezando por almas que ya no eran suyas. Yo, meanwhile, tomé posesión provisional de El Olivar, caminé los viñedos al amanecer, el rocío mojando mis botas, y juré restaurarlos para el abuelo sin sombras de codicia. Pero la venganza no es lineal, gira sobre sí misma como un toro en la plaza. Los Gómez contraatacaron con todo, sobornos a testigos, demandas por calumnia contra Ramiro, y una noche, un incendio en la cabaña. Desperté con humo negro en la garganta, el crepitar de las vigas como risas demoníacas. Salí tosiendo, en calzoncillos, viendo las llamas devorar el techo donde el abuelo había colgado su sombrero. Los bomberos de Guadix llegaron tarde, solo salvaron las paredes. Entre las ruinas, encontré una lata de gasolina con huellas de un matón de Madrid. Elena me abrazó entre la ceniza, acabó el juego limpio. Javi. Ahora es personal. Personal. Sí. Cargué el revólver y esperé. La espera culminó en una feria de septiembre en Órgiva, donde el aire olía a churros y jazmín, y la multitud bailaba sevillanas bajo farolillos. Sabía que Carlos saldría en libertad condicional, un juez corrupto, comprado con aceite fino, y asistiría, fingiendo normalidad. Lo vi en el puesto de vino,
rodeado de parroquianos. Su muleta de la rodilla que yo le rompería pronto apoyada en una silla. Me acerqué, cerveza en mano, y susurré, tío, hora de pagar. Él palideció, pero sonrió, ven conmigo al remolque. Hablemos como hombres. El remolque era un antro detrás de la feria, lleno de barriles y sombras. Allí, con el eco de la música flamenca afuera, saqué el revólver. Por mi padre. Apunté a la rodilla buena. El disparo amortiguado por un trapo. Él cayó gritando. Sangre empapando la tierra. Monstruo. Aulló. No, solo justicia. Respondí. Y huí en la noche. El bosque tragándome como un amante oscuro. Elena me cubrió coartada en su piso. Grabaciones de las amenazas de los Gómez. La policía investigó, pero sin testigos. Fue otro incidente rural. Carlos perdió la pierna, prótesis para siempre. Una cadena invisible. Laura me odió abiertamente, mudándose a Barcelona con un novio tatuado. Pero el clímax se acercaba. Un torbellino que arrastraría todo. El clímax de una venganza es como la corrida, el toro carga, el matador danza, y al final, solo queda arena manchada y el silencio de la muerte. Con Carlos lisiado y la demanda rugiendo en los tribunales, creí tener la sartén por el mengo. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, tenía un twist afilado como una navaja de Albacete. Llegó en forma de llamada de Ramiro. Una madrugada de octubre cuando el viento del Guadiana azotaba las colinas como un látigo. Javi, escapa. Los Gómez saben del disparo. Vienen por ti. Colgué y empaqué una bolsa, el testamento, el revólver, fotos del abuelo. Elena me esperaba en la carretera a Guadix, su coche oculto tras un olivar. Conduce a Málaga, allí te escondo, dijo. Pero sus manos temblaban en el volante. Huimos por la costa, el Mediterráneo brillando como un espejo roto bajo la luna. En un motel cutre de Nerja, con vistas a las cuevas prehistóricas, me confesó, no solo te protejo, Javi. Estoy embarazada. El mundo se detuvo de nuevo, un vértigo de alegría y terror. Mío. Ella asintió, lágrimas saladas como el mar. 3 meses. Pero con esta guerra. ¿Qué futuro? Futuro. La palabra me golpeó como una ola. Toqué su vientre, imaginando un hijo con ojos de olivo, libre de maldiciones familiares. Lo resolveremos. Primero, acabamos con ellos. El juicio final fue en noviembre, en la Audiencia Provincial de Granada, un edificio de piedra fría que olía a cera y desesperación. Carlos rodó en silla de ruedas, su pierna fantasma envuelta en vendajes, rodeado de abogados como lobos. Mi madre testificó. Voz quebrada, mi hermano mató a mi marido. Lo vi todo. El tribunal jadeó. El magistrado golpeó el mazo. Los Gómez enviaron emisarios, un sobrino con oferta de arreglo extrajudicial. Lo rechacé en el pasillo. Con Elena a mi lado, díganle a su jefe que la sangre no se compra. Pero el twist irrumpió como un toro ciego. Durante el receso, Laura entró en la sala de espera, cara hinchada de llanto. Tío, espera. Papá no mató a tu padre solo. Tu madre. Lo planeó. Ella aflojó los frenos primero, por venganza contra las deudas de él. Mentira. Tenía que serlo. Pero Laura sacó un audio del móvil, voz de mi madre. Grabada en secreto, Carlos. Hazlo tú. Yo no puedo mancharme las manos. Por el niño. El niño. Yo. Mi mundo se desmoronó. Mi madre. No víctima, sino verdugo. El homicidio había sido un dúo fraterno. Para protegerme de un padre inútil. Elena me sostuvo mientras vomitaba en el baño. Bilis y sueños rotos. Javi. Respira. Cambia el plan. Cambiar. No podía. El juicio prosiguió en niebla. Presenté las pruebas nuevas.
Y el veredicto cayó como un rayo. Carlos culpable de fraude y homicidio en primer grado. 20 años. Mi madre. Cómplice. 10. Los Gómez perdieron las tierras. El olivar devuelto a mí por entero. Pero la victoria era ceniza. Esa noche, en la masía restaurada, caminé los viñedos solos, el viento susurrando traiciones. Elena me encontró allí, su silueta redondeada por la vida nueva. Venganza lograda. Ahora, vive. Vivir. Difícil cuando el odio te ha vaciado. Disparé el revólver al aire, últimas balas en la noche, y lo enterré bajo el olivo del abuelo. Las consecuencias de la venganza son ecos, reverberan en el vacío que dejas. Golpean a inocentes y te devuelven multiplicadas, hasta que el silencio es tu única herencia. Con el olivar en mis manos, ahora un viñedo orgánico que exportaba a Europa. Próspero pero huérfano de alma. Intenté reconstruir. Elena dio a luz en primavera de 2019. Un niño al que llamamos Manuel. Por el abuelo, ojos verdes como ella. Risa que cortaba la niebla de mis mañanas. Criarlo en la masía fue un bálsamo, lo mecía en hamacas de olivo. Le contaba cuentos de moros y cristianos sin las sombras de muerte. Pero las noches eran mías, pesadillas de puertas cerradas. Disparos en rodillas. Y el rostro de mi madre tras las rejas. Ella cumplió 2 años en la cárcel de Albolote antes de que la soltaran por buena conducta, rezos y silencio como moneda de cambio. Vino a la masía un atardecer de julio, delgada como un espectro, con un hábito sencillo y ojos que ya no suplicaban. Javi, ¿me perdonas? Manuel jugaba en el patio, persiguiendo gallinas. Lo miré y dije, por él, sí. Pero no olvido. Se quedó una semana, ayudando en la cocina con manos que temblaban al cortar cebollas, contando anécdotas del abuelo que yo había olvidado, cómo bailaba fandangos en las vendimias, cómo perdonaba deudas a jornaleros pobres. Al irse, dejó un rosario para el niño. Que no herede maldiciones. Carlos murió en prisión en 2022. De una infección en la herida de la rodilla, ironía cruel. La gangrena devorando lo que yo había herido. Laura volvió una vez. Con su marido y un bebé, tío. Empecemos de cero. Vendí parte de las tierras para pagarle estudios en Barcelona. El dinero era sangre limpia ahora. Los Gómez se desangraron solos, quiebra por deudas. El patriarca en la cárcel por blanqueo. Ramiro se jubiló en Motril. Pescando atunes, Elena abrió su propio bufete, equilibrando justicia y pañales. Yo vendí la cabaña reconstruida a una pareja de artistas madrileños. Es mágica, dijeron, y cerré la puerta final con una llave nueva. Manuel crece fuerte, preguntando por abuelos que nunca conocerá. Le diré la verdad algún día. Editada, que la familia es un bosque, con puertas cerradas y raíces profundas, pero que el fuego purifica. La venganza me dio todo y nada. Me dejó cicatrices que cuentan historias. Y en las noches de vendimia, bajo estrellas andaluzas, brindo con vino del abuelo por los perdidos, por los encontrados, por la puerta que ahora abro yo mismo.